Hoy la humanidad está en lo que se llama un tiempo liminal. ¿Qué es un tiempo liminal? Es un espacio donde hay un vacío. Es un tiempo de incertidumbre. Es un tiempo donde las verdades absolutas se han acabado y están totalmente cuestionadas. Por consiguiente, es un examen a la humanidad, un examen a los liderazgos nuevos y un examen a la vida. Ese contexto que tenemos el gusto de procesar ahora nosotros en el planeta y también en el país, con las cosas de las que somos testigos presenciales de manera cotidiana, se dio en determinado momento de lo que ha significado la construcción del Estado Inca, de la Confederación Inca, otros le dicen el Imperio Inca. En un determinado momento de la vida, el Estado-ciudad, que era el Cusco, que solo trascendía al valle del Guatanay y un poco al valle del sur, empezó a discutir la perspectiva, empezó a debatir qué se podía hacer en esa determinada circunstancia, porque había una carga bastante difícil que resolver. Culturas importantes que poblaron el país en la parte del sur, como es el caso de la cultura tihuanaco, y en la parte central, Ayacucho, la cultura wari, habían sucumbido, habían desaparecido. Sin embargo, su presencia todavía era significativa en el mundo de entonces por esos lares. Y entonces, en la élite de los Cuscos empieza a discutirse si tal vez ese sea el rumbo y el camino de esta ciudad-estado, o si se puede caminar y transitar por otro rumbo. Y esa discusión se personifica entre Wiracocha y lo que es Cusi Yupanqui, el hijo menor del Inca de entonces. Se da un debate. Lógicamente estoy haciendo una narración que probablemente los mitos no explican de esa forma ni las crónicas, porque la historia es más completa, más diversa, más contradictoria, más lleno de contrastes de personajes y de escenarios que la mitificación. Nosotros hemos mitificado a Pachacuti y a partir a veces de esa mitificación lo hemos deshumanizado en cierta forma y solo logramos ver la parte mitológica, la parte heroica, la parte muy subliminal de ese personaje, pero no analizamos el contexto de lo que pasó en ese entonces, cuál era el escenario, cuáles eran las contradicciones y cuáles eran las perspectivas que había. Y como decía, hay un determinado momento en que una sociedad y la humanidad entra en un proceso de agotamiento, de estancamiento. Y ese examen a los nuevos liderazgos genera lo que está pasando también en la humanidad. El escenario viejo, el contexto viejo, no termina de morir, pero tampoco el escenario nuevo surge de manera clara y de manera nítida. Hay un espacio de transición corrosivo, hay un espacio de incertidumbre que genera derrotas, que genera discusiones. Incluso teóricos, historiadores señalan que genera espacios monstruosos, porque en esos espacios de vacío de poder, de vacío de cultura, de religión, de política, de economía, es que surgen personajes o determinadas tendencias que lejos de garantizar un proceso de desarrollo de esas culturas, pueden terminar en grandes cataclismos humanos,
desapariciones, etc. Eso había pasado con los tihuanacos y con los guaris. Y entonces se instala la discusión en la élite del Cosco para saber hacia dónde vamos y qué queremos. Lógicamente que eso no surgió de la noche a la mañana. Eso es, por ejemplo, que en la parte de la historia no siempre se explica de manera adecuada. Pero ahora ya hay especialistas que están abordando temas de la historia económica, la historia de la producción, la historia del proceso hidráulico, etc. Y entonces, ¿qué ocurre? Si bien es cierto que había un estancamiento y una discusión en esta ciudad, sin embargo, la economía y la sociedad era inmensamente fuerte y vital. Miles de chinchas atravesaban la costa, los Andes, y iban hasta el altiplano, llevando productos que por otro lado los traían desde Cuenca, desde Ecuador y desde Centroamérica a través de la utilización de balsas que podían cargar en esa época más de 20 toneladas. Por eso es que ustedes van a ver en los estudios arqueológicos que se desarrollan en estos lugares del sur, del altiplano, van a encontrar productos religiosos que están asociados a la costa. ¿Por qué? Porque había un intenso intercambio de productos. Traían de la costa minerales, traían de la costa abono, traían de la costa artefactos religiosos y por otro lado se llevaban de esta parte productos también que se necesitaban para complementar su alimentación, como han señalado los estudios, como Rowe, de lo que habla el archipiélago vertical complementario. Todo eso han discutido nuestros antepasados. Entonces el mito de Pachacútec no es solamente una persona, es un debate mayor. Y como hay una crisis en la élite, tiene que resolverse esa crisis. Tarda años, porque miren, la desaparición de los huari y de los tihuanacos fue de muchos siglos. Sin embargo, la áurea, la influencia de esas culturas seguía siendo permanente. Y entonces, en esa discusión, se da el debate religioso, se da el debate militar, se da el debate de la constitución del nuevo Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay posiciones encontradas. Tanto es así que Wiracocha y su hijo mayor, Orco, deciden abandonar la ciudad porque consideran que el enemigo que acecha tiene mayor capacidad militar, mayor capacidad de resistencia y de propuesta y de alternativa. Pero Cusillupanqui, con un sector de los militares y de los religiosos, va en primer lugar elaborando una información adecuada. A veces nosotros pensamos que Pachacútec surgió de la noche a la mañana y que fue electo Inca porque derrotó en una situación, en una batalla acá en Carmenca y luego en Antapampa. No fue así, fue un proceso mucho más largo, es decir, la elaboración de la alternativa. Y empieza a darse una discusión en todos los ámbitos. En el ámbito religioso, la crisis señalaba de que Wiracocha, el dios que venía del Titicaca, había abandonado al Cosco y se había dirigido hacia la Mamacocha, es decir, hacia el océano. Y que como no regresaba, empezaban a darse los ciclos críticos de la producción, del clima, etc. Pero ya se sabía en el Cosco que había otro santuario de similar magnitud y de importancia como era el Pachacamac, que estaba en la costa. Entonces había una información fluida y se plantean hacer una reforma religiosa. ¿Por qué es importante la reforma religiosa? Porque es
el estrato ideológico con el que trabaja Pachacútec para construir las ideas, las propuestas y la discusión que se genera al interior de la élite en el Cusco. Se da un debate en el tema productivo. Ya no es suficiente el producto que se trabaja y que se cosecha en estos valles. Se necesitan otros productos complementarios. Y ustedes y ellos ya sabían por historia, por ejemplo, que los tihuanacos tenían 3 espacios territoriales complementarios. El Titicaca, que era el centro del poder, luego tenían la esfera amazónica o la esfera de la selva que estaba en Cochabamba, en toda esa zona de donde se sacaba la coca, y la otra esfera costera que era desde Arequipa hacia el sur. Por eso es que ustedes van a ver a través de la historia, a través de los nombres, de los lugares, de las ciudades, de los cerros, de los apus, tienen nombres tihuanacos. Luego, igual en el caso de los Wari, el centro del poder estaba en el contexto ayacuchano, tenían la espalda cubierta con la Amazonía cusqueña actualmente, la convención, toda esa zona. No se olviden que hace pocos años se ha recuperado al señor de Vilcabamba, que era uno de los administradores más importantes de esa zona, que abastecía la coca, la madera, a esa cultura, y también el Pachacamac como una dinámica económica en la parte costera. ¿Qué iban a hacer entonces los coscorunas de ese periodo en ese tema? Tenían que resolver el tema alimentario, tenían que resolver el tema productivo. Ya no era suficiente este valle. Tampoco ya era suficiente el valle del Urubamba o del Huilcamayo, que abastecía básicamente otros productos. Se necesitaban otros recursos. Y entonces geopolíticamente, Pachacútec y su generación llegan a la conclusión de que hay que salir a la costa. No es que se aparecieron los chancas para pelearse con Pachacamac, no, era una estrategia de desarrollo. Pero para salir hacia la costa, había que derrotar a la diáspora Wari. No se olviden que las culturas no desaparecen pues de la noche a la mañana. Durante siglos hay rezagos, hay una diáspora de lo que fue el Wari. Pero para eso necesita hacer una alianza inicial. Una alianza política y militar que establece con los canas, con los canchis, con los collas, ¿no? Con lo que también había quedado la diáspora tihuanaco. Es a partir de esa alianza que Pachacútec, en términos militares, puede abrirse paso hacia la costa con todas las cosas que señalamos y que son conocidos en ese terreno. Entonces hay una reforma religiosa, hay una reforma productiva, hay una reforma cultural, incluso hay una reforma idiomática. No nos olvidemos que en esta zona se han hablado 3 idiomas, el puquina, el aymara y el quechua. No se ha hablado en esta zona un solo idioma. ¿Y qué cosa representa y refleja que se hable 3 idiomas? El alto nivel de movilidad social, económica que había por entonces. Ese desarrollo representa Pachacútec. Pachacútec no es un gran héroe mitológico que ha creado el gran Cosco, la Confederación del Tahuantinsuyo, porque se le apareció Huiracocha, que es una de las lecturas que dan la mayoría de los cronistas, sino es una tendencia objetiva que empieza a darse en ese proceso de disputa que hay al interior de la élite y de lo que ha significado la construcción de todo ese terreno. Entonces, como verán, el libro recoge de manera, con un relato un poco más diversificado, más amigable para todos nosotros, los procesos, las discusiones, las tendencias, los avances, los retrocesos.
Y termino con esto. Esas cosas no han logrado ser superadas, lamentablemente, hasta el día de hoy. Por ejemplo, se sigue hablando de la nación en construcción. No hemos resuelto el sistema productivo hidráulico que era el Capajñán. Ahora hay nuevos estudios, y eso también lo dice el libro, que son arcoíris de economías verticales, productivas e hidráulicas. Ese es el trapecio andino, es el tronco productivo, no es una avenida para las grandes invasiones. En eso probablemente voy a discrepar con un amigo que ha presentado hace algunas horas. La estrategia, el método con que los Cosco y luego Pachacútec y a partir de él desarrollan es una combinación de la diplomacia y la fuerza. No es cierto, pues, que los incas eran unos mansos corderitos, ¿no? A veces, en nuestra visión un poco idealizada de nuestra cultura, queremos hacer aparecer un poco más como santos evangélicos. No, aplicaban de manera adecuada y coherente, ¿no es cierto?, la legitimidad y la fuerza, la diplomacia y la guerra, el consenso y la imposición. Hay mitos que se recogen en nuestros Andes, que son los llamados pumarunas, que probablemente tienen mucha cercanía, mucha aproximación con las propias explicaciones que tienen los griegos, ¿no es cierto? ¿No? El animal hombre. ¿Eso se aplicaba en esta parte de la humanidad? Por supuesto. Cuando una determinada cultura, después de un proceso de explicación, no se avenía a incorporarse a la confederación, los arrasaban. Entonces, no tenemos que tener una visión idealizada de las cosas. El proceso de construcción de un imperio no es pues un proceso lineal, es un proceso lleno de contrastes, de derrotas y de ausencia de completar muchas de esas cosas. Esto es más o menos en términos globales lo que recoge este libro, que va a generar y genera un debate y que va a generar probablemente muchos debates en varios de los temas, ¿no? Es una especie de ensayo-relato que sustenta, argumenta a través de los personajes y polemiza. Una polémica que, por ejemplo, en el tema de nuestros idiomas no se resuelve hasta ahora, ¿no? Los historiadores, por ejemplo, no se ponen de acuerdo el origen y la expansión del Aymara. No se explican. Unos dicen que surgió en la costa y que los Wari fueron los que llevaron el Aymara al altiplano. Pero a ver, lean ustedes los libros de historia de la parte boliviana y van a señalar su total desacuerdo con esa visión, ¿no? Es decir, si en eso hay un debate, hay debates mayores, y de lo que trata el libro es abrir precisamente un debate en ese contexto. Eso de manera resumida lo que podría decirle lo que contiene este libro, y tal vez podamos conversar. Todavía de repente tenemos tiempo, estamos contra el tiempo. De repente, alguna opinión, algunas ideas del auditorio. El micro queda abierto, por favor. Muy buenas noches. Felicitaciones por la brillante exposición. Usted hizo una síntesis de la problemática humana. Es cierto, de repente el mundo se cae a pedazos. De repente nuestras filosofías, nuestra ciencia no es suficiente. Quisiera
preguntarle a usted, como experto, desde su posición, desde su enfoque, si usted ha planteado algún proyecto, un postulado, un proyecto universal para salir de la problemática humana, como digo, que se queda a pedazos. ¿Reunimos Otra más intervención. solicitudes? ¿O Sí, un par de intervenciones, sí. para O que sea sea en que conjunto? cerramos la cosa. ¿Alguien más, por favor? Ñaupastaca, Jesús Atun Napay Pikachu. Muy interesante el tema. Buenas noches a todos ustedes y definitivamente nos ilustra algunos detalles. Claro que es muy polémico. Definitivamente, solamente una pregunta que seguramente hay que leer el libro para entenderlo también. La perspectiva de Pachacute se entiende que Pacha de los libros está pues como tierra nada más. Y obviamente no es solamente eso, es tiempo y espacio, obviamente, ¿no? Y obviamente, Pute, bueno, interrogante que seguramente tienes tus motivos para que la hayas puesto, yo de repente discreparía un poco y de repente hubiera sido Pachacuti, ¿no? Entonces, seguramente está en el libro la explicación. De repente si lo puedes un poquito detallar ese tema. Nada más, y un gusto. ¿Alguna otra intervención para que pase Jesús ya a responder? A ver, mientras se van animando. Jesús, por favor. Miren, ¿cómo es posible que culturas como Tiwanaco, que ha construido grandes santuarios en todo el altiplano, o como los Waris, que construyeron también una economía sólida, desaparezcan? Algo ha fallado ahí, ¿no es cierto? Es una falla de gobierno, de Estado, pero también son los cambios climáticos que no siempre se lograban entenderlas y dominarlas. No es que han desaparecido de la noche a la mañana, sino es un producto cíclico que ha ocurrido frente a eso. Y entonces la pregunta que se hacen, y vuelvo a reiterar, es ¿qué hacer frente a un escenario crítico? Es lo que nos pasa ahora. En la humanidad está pasando eso. Se ha derrumbado el socialismo en 90, no hay un modelo socialista alternativo. El modelo capitalista que pensaba tenía la vía asfaltada muy detallada, se ha derrumbado y hay un proceso de incertidumbre en la economía. ¿No es cierto? Los teóricos privatistas ahora recurren al Estado para salvar el régimen económico actual. Está en discusión. Nadie puede decir cuál es el modelo que se va a implantar en los próximos años. Eso ocurría también en ese periodo, de otra forma. Igual, las disputas militares. Somos testigos de una disputa por encargo que está haciendo la OTAN en Ucrania frente a Rusia, con objetivos distintos. Esos escenarios también se han dado de otra forma. En eso no es que Pachacute, o digo, Cusillupaqui inició las alianzas con los canas, con los cachis. No, hubo un proceso anterior. Pero no había la suficiente vitalidad para construir una fuerza y una tendencia que generaba que esa generación o que esa nueva cultura apareciera como portadora de una nueva realidad. Ese es el mérito de Cusillupaqui. Ha habido disputas militares con los cachis, con los canas. Eso dicen muchas crónicas, la propia historia. Esa alianza no ha sido, pues, de la noche a la mañana, se ha construido en medio de la guerra y en medio de la diplomacia y en medio de la religión. Y también en medio de los temas económicos, productivos. Eso está pasando ahora. Hay una crisis climática en el planeta, hay una crisis alimentaria en marcha y no sabemos resolver para dónde.
Eso pasó exactamente de otra forma en ese contexto. Y entonces, no es que Pachacútec es un hombre que le cayó del cielo, apareció un viejito con los báculos y que le dio todo el poder. Esa es la parte, digamos, de relato en que generalmente para darle energía y vitalidad en una sociedad creyente de esas cosas, se tiene que explicar y se tiene que construir un relato, ¿no? Imagínense, pues, el hijo del Inca disputándole al Inca, solo eso puede ser producto de un encargo de un dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen exactamente, solo que no es lo que aparece en las crónicas, que es el Huiracocha, que se parece mucho al santo cristiano. Es otra forma de relación de esa naturaleza. Y un segundo tema que entra a eso y que ya es propio del libro. Este libro está redactado desde una visión diversa. ¿En qué sentido? Muchos años se ha señalado de que no hay una filosofía andina. Nos mandaban a un rinconcito y decían, ustedes solo tienen cosmovisión, no tienen filosofía. Porque la única filosofía hegemónica en el mundo es la filosofía griega y romana. ¿No? ¿Y la filosofía de los árabes? ¿Y la cultura de millones de años de los chinos en el oriente? ¿La India no existe? Es decir, porque las leyes, las formas en que se expresa la filosofía griega no calzan con esas realidades, ¿deja de ser filosofía? No, existía filosofía. Tenían sus posiciones, que por ese momento, lógicamente, era a través de la religión sus explicaciones de ese contexto. Y un tercer elemento que es ligado a nuestro tema, que va a sacar ronchas a los lingüistas. El idioma materializa una riqueza. La palabra no aparece de manera abstracta porque se le ha ocurrido a alguien, no. La palabra expresa un momento, un tiempo, una tendencia, una riqueza, un producto, un hecho humano. ¿Cómo ha sido construido todo el sistema hidráulico en el Valle Sagrado? ¿Porque han venido los marcianos y han hecho ellos el diseño? Hablando, ¿qué idioma han construido ese sistema hidráulico productivo? ¿No es cierto? O ha venido un pajarito y que ha traído un líquido para moldar las piedras, ¿no es cierto? No. Entonces, el gran valor del idioma de ese sector que ha construido Machu Picchu, Pisa, Tipón, etcétera, etcétera, que se ha recogido de otras culturas, por ejemplo, las construcciones contra los sacudones, el terremoto, son todavía de Caral, no es que han inventado, pero la gran lógica, el sistema de conocimiento y de recoger esa diversidad que tuvieron los incas era extraordinario. Y entonces, hablando qué idioma han construido Machu Picchu, Cusco, cómo han diseñado sus ciudades, el tema de la producción, la planificación, el tema de los cargos, la estructura orgánica del Estado. Habrán hablado pues algún idioma. Y ese idioma es uno de los idiomas más ricos del Runasimi. Porque el idioma tiene que materializarse, tiene que expresarse. ¿En qué radica la potencia del Imperio Romano? ¿No es en el latín? ¿O ellos hablaban el hebreo para construir su sistema político? ¿No? Y entonces, no se puede tener la farsa y la alegría irresponsable de desconocer la grandeza de la variante quechua, aunque no me guste esa clase de quechua, yo prefiero el Runasimi, esa variante que ha construido una civilización de esa magnitud. No estoy diciendo que el quechua surgió en el Cusco, no estoy diciendo eso,
Pero en los lugares donde se materializó con una altísima tecnología ha sido pues acá. ¿En qué cosa hablaban nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros planificadores? En un idioma rico. Y ahora nos van a decir que un idioma más anacrónico puede reemplazar esa grandeza. No, ese es su tema de discusión. Y de eso también se trata, de que este libro pueda recoger eso. Hay mucho debate, hay mucha polémica, seguramente. De eso también se trata, pues, de que el libro llame la atención de alguna forma, ¿no? Con su irreverencia, pero está cotejada y está sustentada en mucha información que requiere cierta verosimilitud que debe tener una novela de esta naturaleza. No es un libro de historia, sino es un relato que completa la historia de los vacíos, de los huecos que hay. Eso es, en términos precisos, más o menos de lo que trata este libro. Por eso digo, es un libro ensayo-relato. ¿Ya? Tiene mucho de ensayo, de debate, de polémica. Felizmente la literatura nos permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hay ahora sí una determinada flexibilidad en el uso del idioma, de la técnica, y con esto termino. Este es un libro hecho desde el pensamiento andino y desde lo andino. No es un libro que está pensado en español y escrito para los quechuas, no. ¿Por qué? Porque también entre nosotros hay un debate, ¿no es cierto? Porque podemos ser quechua hablantes, pero ¿qué cosa funciona en nuestra lógica de la constructiva gramatical? El español, no el quechua. Entonces este libro también abre una ruta en ese terreno, de que quiere explicar la historia, quiere explicar ese relato, esa novela, desde un pensamiento lógico, filosófico, andino, pensado desde el quechua. De repente va a tener algunas dificultades, pero ahí están expresadas también en el quechua lo que se quiere decir, lo que se quiere expresar, porque nuestro idioma es inmensamente rico. No necesito repetir, yo supongo que habrá, aquí están mis amigos de la academia, habrá otro momento para conversar sobre esos temas. Para terminar, solo quiero agradecer a Carolina por la voz brillante y esta colaboración que nos da, porque así eran pues nuestras fiestas andinas. Porque son nuestras fiestas, eran recontra protocolares, son pues fiestas, por eso hacen bailar al santo, ¿no es cierto? Yo cuando bajo de San Blas con mi santo entra bailando a la Plaza de Armas. Claro, el arzobispo nos llama la atención, ¿no? Nos dice que somos salvajes, herejes, pero es parte de nuestra tradición. Por eso es que las fiestas costumbristas, que son focos de resistencia comunitaria que todavía hay en los Andes, son los festejos religiosos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Gracias por vuestra concurrencia y por la oportunidad. Muchas gracias.